Bueno, ¿qué tal? Gracias por estar temprano, es una barbaridad. Pudieron hacer, porque a mí me llegó uno, bueno, estaba bueno, ya era por demás, o sea, ya se había pasado de rosca, y estaba bien, pero... ¿Y qué les pareció? ¿Fue difícil? Se complicó. Se complicó. A ver. Empezamos bien porque era claro los pasos, primer paso, ¿no? La palabra, después buscábamos en la Biblia la idea, y después de lo que yo quería plasmar, yo sentía que salía otra cosa completamente diferente. Pero hice unos cuantos borradores. Bien, eso está bien, y eso que recién arrancamos, ¿no? O sea, recién vamos a decir, les puse la ruedita a la bici. Sí. Así que, por acá, alguno que haya hecho algo, Débora, no sé tú. Si lo querés compartir, está bien, no hay problema. Bueno, la palabra, yo un poco había leído el libro y agarré, empecé a ver mi casa, lo que tenía ahí y me llamó la atención el cajón, un cajón que tengo en la cocina, que es como un guardarropas. Sí, si no, no es una cocina. Bueno, entonces, abrí ese cajón y hay de todo, cosas que sirven, cosas que no sirven, cosas que hay que tirar y que siguen estando, así que un poco encaré por ahí y la palabra que vino fue Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De ahí me fui a Efesios 4:31 y 32, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros tal como Dios nos ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Un poco la idea era todo lo que guardamos en nuestro corazón, lo que nos sirve, lo que tenemos que desechar, y ese trabajo que quizás a veces no lo tomamos. Yo, por ejemplo, cuando tengo el cajón que está un poco como que rebalsa, lo saco todo el cajón entero afuera, pongo una bolsita y voy tirando, y ahí me queda el cajón, digo, prolijo, limpio, y con muy poquitas cosas que son las necesarias. Vos tomaste está bien, fue el guardar y empezó, o sea, y ese elemento de acumular por acumular, y está bien, te llevó a eso. ¿Ven? Como una pequeña idea o algo que tenés a mano puede llevarte a eso. Yo puse un par, son simplemente ayuda a memoria esto. ¿De qué estamos hablando? Algunas claves para ir entendiendo mejor. Cuando decimos homilética, pues ya esto es nada más que un recordatorio. Y es el estudio de la composición, elaboración y predicación de sermones o discursos. Es eso, homilética. Entonces, esas tres cosas, composición, elaboración y por último la predicación, son lo que estamos viendo. Entonces, la composición y elaboración estamos ahora en eso, porque nosotros todos creo que conocemos lo que dice la Biblia, o medianamente tenemos un mínimo de conocimiento. Entonces, hablamos de un montón de cosas. Ahora, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Es esto. Entonces, a veces no sabemos y buenas ideas terminan naufragando o cosas que Dios por ahí nos va mostrando, no tenemos la capacidad de transmitirlo. No todos a lo mejor sean buenos oradores, y eso es otra parte, pero sí pueden. ¿Ustedes conocen algún músico que realmente sea buen músico y buen cantante? Yo sí, pero hay algunos que son buenos cantantes, pero interpretan las composiciones de otros. Y hay muchos pero muy buenos músicos, que te puedo asegurar que los escucháis y da terror, decís, ¿cómo tocás así tan bien y no podés ni en la ducha cantar? Pero compone para otro. Entonces, muchas veces, a lo mejor nosotros armamos, hay gente que tiene estudios maravillosos y a lo mejor predicando es bastante, queda pedaleando en el aire, pero no porque no tenga, sino porque tiene otro talento, otra capacidad, entonces está en algunas cosas. Entonces, estudiamos cómo hacerlo y Dios nos indicará. Entonces, en esa composición vamos a tomar un montón de elementos y después vamos a ir descartando, porque las cosas tienen que, en una composición musical tienen que estar, básicamente tienen que respetar tres cosas.
ritmo, melodía y armonía. Dentro de cada una de esas cosas hay un universo de posibilidades. Y hay que ver qué estoy queriendo tocar y qué quiero compartir. Y lo mismo es cuando ustedes armen esto. Por eso parece a veces una tontería y una misma palabra te puede estar mareando, y está bien que te pase de que tengas que hacer 20 borradores y tires y no esto no. Porque a lo mejor yo dije, el otro día mencioné qué palabra yo. Tarde. Y eso disparó a tiempo, que era, digamos, un global de ese tarde. Y yo tenía un abanico de posibilidades gigantes con versículos que estén relacionados al tiempo, no necesariamente a tarde, pero sí al tiempo. Y dentro de eso yo podía hablar de un montón de cosas. Y ahí entra a ver qué es lo que Dios te está marcando en ese momento. Pero como buen ejercicio es eso, yo tomo algo, me enfoco en eso, y está bien, agarraste 2 versículos, eso está pero perfecto, porque esa era la idea. Porque algunos predican así. Yo intento, a ver, porque no puedo girar, no puedo. Yo intentando ver dónde dice en la Biblia que si le mando a estas 10 personas seré bendecido. Y hay gente que lamentablemente, o algunos nos pasamos de revoluciones, y yo creo que Pablo tenía esta idea, pero no hay manera. Hagan lo que quieran, nada más, después no me vengan llorando. Pero Pablo, no podemos escribir eso. Bueno, entonces pongan, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hay que ver también cómo estamos pensando, a quién se lo vamos a dirigir. Porque hay algunos que van a entender con esto, pero hay una franja muy grande que a lo mejor le cae esto. Y hay lugares y lugares para decir las cosas. Entonces, cuando uno es joven y tiene cierta picardía, está bueno, pero no abusemos. Tengamos en cuenta de dónde salen las cosas. Entonces, cuando vayan a armar las cosas, siempre piensen, ¿en qué Biblia lo leí? Porque algunos usan la Reina Valera y otros usan la Reina Versera. Y citan versículos que bien podrían haber estado en la Biblia, pero que no están. Ayúdate que te ayudaré, búsquenlo. Por decir uno de los más comunes. Entonces, a veces tenemos ideas y cosas, entonces ahí es también un poquito de eso, ¿no? Sacar las porquerías que hay dentro del cajón y empezar a separar lo que no es. No va a pasar nada si no se lo mando a 10 personas a mi bosquejo. No pasa nada. Pero tengo que saber qué estoy diciendo, qué voy a armar, dónde me paro. Yo hoy estaba mirando y traje 3 Biblias, pero no por espiritual, sino para ver. Yo tengo mi Biblia, de todos los días. Que yo sé, si no me acuerdo dónde está el texto, me ubico geográficamente. Porque sé más o menos a qué altura estaba, y entonces yo ya sé geográficamente, que gracias a Dios sigo dándome cuenta, porque con el celular no puedo. Entonces, y tiene una concordancia breve, ¿saben lo que quiere decir breve? Entonces no es la única, tengo una concordancia que ya me dio fiaca traerla porque es una cosa así, entonces, pero estaría bueno que si quieren preparar, vayan comprando este tipo de cosas, ya sea en formato digital o formato físico. A mí me encanta ver la biblioteca, ir y si no pueden, bueno, consultar biblioteca o preguntar. Y el tema de decir, yo uso, por ejemplo, estas 3 son la misma versión, es la Reina Valera, pero ¿por qué traje 3 iguales? Pues si tendrías que consultar en diferentes formatos. ¿Por qué? Porque una es mi Biblia de todos los días, la que yo abro así y ya sé y tomo notas y por ahí la marco y no me importa. Esta Biblia, si yo la llego a marcar, la dueña me hace dormir afuera. ¿Sí? ¿Se entendió? No, mi esposa. Peor. Y la Thompson la traje porque como es de tapa dura y pesada, con esta le das a los demonios y huyen. No, la traje porque tienen 2 maneras, y a eso voy, usen Biblias de estudio, para eso están, porque era un vicio de los 90, ¿no? Vamos a comprar la Biblia de estudio, después no teníamos ni idea para qué servían, pero tengo la Biblia de estudio, paran los demonios, ¿no?
Y no, esta Biblia arcoíris, contra lo que el nombre nos puede marcar algo de la ideología de género o algo de eso, no tiene nada que ver, gracias a Dios. Y está bastante piola, porque ustedes verán que los versículos están puestos así, no son las palabras de Jesús, no. Cada color corresponde a un tema, que puede ser discipulado, testimonio, Dios, salvación, amor, mandamientos, familia, fe, profecía, Satanás, pecado, historia. Entonces, son versículos que están referenciados a eso. No necesariamente que, por ejemplo, cuando dice Satanás, no es que necesariamente en todos esos versículos está Satanás, sino que hay algo que tenga que ver con el hecho de decir precisamente opuesto a Dios. O no es que habla de una familia, sino que tiene carácter. Entonces, está bueno porque uno va viendo y él es fácil. La verdad que yo la había visto, sabía, pero nunca le había dado bolilla. Entonces estaba mirándola y dije, mirá qué bueno. Y esta, la Biblia Thompson, encadenaba, además de tener una concordancia un poquito más completa y tener un anexo de arqueología, unos mapas más lindos y cosas así, era una cadena temática, entonces daba un índice con un numerito, entonces te daba, con ese numerito vos lo buscabas como referencia y te trae toda una cadena temática a través de ese número, te trae todos los, entonces eso está bueno y después te da ideas inclusive, hasta es una Biblia del Vago, el Rincón del Vago, porque te da una idea de cómo preparar ciertos sermones y está bueno. Está bueno porque uno puede hablar, entonces después tiene tablas comparativas, cuando uno tiene que hablar ciertas cosas. Una vuelta yo me acuerdo de haber predicado y no haber hecho una salvedad, pero si vamos a ser sinceros, sigo insistiendo, no tenía por qué hacer ninguna salvedad, porque hay tiempos diferentes y eran dos personas que se llamaban igual, pero que no tenían nada que ver. Ananías. Yo digo Ananías, ¿en quién piensa? Pablo. Pero hay otro Ananías. Ananías y Zafira. Entonces, yo estaba hablando de que había que ser como Ananías, el de Pablo. Y estaba citando ese pasaje y lo leímos todos juntos. Después vino un dormido, pero ¿cómo? Si Ananías fue condenado por el Señor. Sí, le digo, pero este no. Y pasó unos añitos después. Pero hay gente que por ahí lee el nombre y asocia. ¿Quién era la mamá de Samuel? ¿Y otra Ana que se les ocurra en la Biblia? La madre de la Virgen. La madre de la Virgen. La madre de María. Bueno, para algunos eran hermanos Samuel y María. La que había sido, Ana, la que había sido viuda durante tantos años. Cosas, se dan cuenta, o sea, a veces uno tiene que, cuando comparte, fijarse quién tiene delante, y por más que le parezca redundante, es algunos detalles decirlo porque después vienen estas cosas. Y estas... Judas, otro que presta confusión. Sí. Entonces, claro, el bueno y el malo, qué sé yo. Entonces, me hiciste pensar que tiene que ver entonces con el público al cual le vas a estar dando el mensaje, porque no es lo mismo que vayas a un público en donde la gente es más madura espiritualmente, por decirlo de alguna forma, sí. o una persona o un lugar donde recién están empezando a conocer la Biblia y todo, y le vas a caer con todos los textos bíblicos y todo, y la gente de qué me estás hablando. Claro, y si yo le hago un paseo bíblico para un mensaje evangelístico, y busquemos en esto, y busquemos en esto, y busquemos en lo otro, y lo tengo así dando vuelta, de Génesis a Apocalipsis, Lo dejaste más perdido. lo dejé perdido. Entonces tendría que ser algo más concreto. Jesús, ¿cómo se dirigía? Las predicaciones de los apóstoles, ¿cómo eran? Pablo no hablaba de la misma manera cuando hablaba ante ciertas autoridades romanas que cuando por ahí se tenía que estar con los maestros de la ley en alguna sinagoga donde iba. Entonces,
o cuando escribía una carta, la escribía según, no solamente la necesidad, sino, y lo que el Espíritu estuviera dando, sino también quiénes eran, su contexto. Entonces, en el libro de Hechos se rescatan tres discursos fundamentales de Pablo, y uno es a los judíos, otro es a los griegos, digamos, y otro, digamos, a los bárbaros, por decirlo así. sí, Y bueno, si uno analiza esos tres discursos de él, va a ver la diferencia. Es fundamental tener en mente con quién hablamos, porque si no... entonces, la necesidad de predicar no es que yo soy alguien que va y grita a los cuatro vientos porque hay que hacerlo, sino que el día que me tenga que parar y hacerlo, tengo que saber a quién voy a hacerlo. Entonces, si yo voy a usar, como dijimos, de cada playa vamos a hacer un campo de batalla y cada ciudadano va a ser un soldado y pelearemos en las playas y en el aire, está bien, pero entonces no es lo mismo que si yo digo, bueno, ya soy parte de los mandos de una tropa formal, de un ejército, y entonces yo ya sé que voy a pelear en determinado contexto, en un campo de batalla, me encontré en una circunstancia particular, pero ya es otra historia. Si acá estamos viendo esto, la idea es, por ahí mis primeras predicaciones o las primeras veces que comparta puede ser en el ámbito de mi grupo de jóvenes. Entonces yo ya conozco códigos, cuestiones generacionales, y está bueno. Nadie va a asombrarse por determinadas cosas que podamos decir o cómo las decimos también. Si yo voy a estar predicando a un auditorio de gente nueva me refiero a que, por ejemplo, vamos a tomar esto, una campaña evangelística o un evento que sea de carácter hacia afuera, yo tengo que ser lo más consciente posible de que tengo que a veces bajar, utilizar un poquito menos el lenguaje evangélico clásico, y hacer algo más común. A eso les dejo, si quieren, lo pueden buscar, porque están algunas prédicas de por ejemplo, Luis Palau o Billy Graham, y son más o menos similares en la manera porque uno tomó mucho del otro, y van a ver cómo se dirigían a la sociedad, más allá de que a lo mejor ahora nos puedan parecer formales o lo que sea, pues estamos hablando de hace más de 50 años en algunos, pero utilizaba cuestiones bastante, digamos, cotidianas, como para arrancar, y después usaba bien. O sea, pueden verlo de esa manera. Ahora, después pueden ver, y no se me asombren, acá es cuestión de... Si ustedes analizan las predicaciones y doy nombres para que vean los ejemplos de Dante Gebel. Las predicaciones de Dante pueden señalarle 1000 cosas, pero si hay algo de que no pueden decir, que tiene una calidad para decir un montón de cosas, aparentemente diciendo una estupidez atrás de otra, haciendo stand-up, y no es. Cuando vos te quedaste pensando en un par de cosas que las que dijo, no deja de ser bíblico. O sea, la forma y a quiénes se dirige es lo que está cambiando. Ahora, ese tipo de cosas tenemos que tener, porque a nosotros nos va a pasar lo mismo. No hay pero sí hay una sola base, que es la base bíblica. Si mi idea está fuera de la Biblia, empiezo a hacer, no sé, un Joseph Smith, de ahí a tener unos anteojos que me revelen unas tablas de oro con un nuevo evangelio, estamos ahí, la frontera. Entonces, la base tiene que ser esto y una buena interpretación. Y cuando digo una buena interpretación, no es solamente que se ajuste a la doctrina en general que la iglesia en la que me congrego se asienta, cree y enseña, sino también
a la doctrina bíblica, donde tengo que ser abierto al hecho de decir, hay cuestiones en las cuales no somos los dueños de la verdad y son meramente interpretativas. Y hay cuestiones que sí lo son, como por ejemplo, si yo digo, ¿quién es la fuente de salvación? Yo diría que es el Padre. Ahora, el mediador y el propiciador de esa salvación es Jesús. Y el que sella eso, ¿quién es? Es el mismo, Dios. Pero si yo entonces tengo que empezar a decir, creo en un Dios trino, ya con esto dimos la pauta. ¿En qué parte de la Biblia nombra la Trinidad? En ninguna, pero si yo leo la Biblia e interpreto y empiezo a buscar los versículos y empiezo a buscar y empiezo a escarbar, me doy cuenta de que eso está desde el principio. Simplemente que hay una revelación gradual de un montón de cosas. Entonces, si yo ya empiezo a moverme ahí es donde hacemos ruido. Ahora, si la forma de liturgia es distinta, si la prédica tiene que tener una extensión de esas son tonterías y esas son cosas totalmente discutibles. Lo que no tiene que tener discusión es de dónde. Esa doctrina, la idea esa, el hecho de decir, ¿cuántos creemos en la segunda venida? Ah, bueno, gracias, menos mal, si no ya me iba. Pero es el hecho de decir, tampoco tengo que salir a gritar a los caminos. Hace más de 40 años, ya está la web, porque hace 40 años se fundó el Estado de Israel y la higuera está floreciendo. No seamos interpretativos ligeros de cosas arrastrando agua para el molino que nos conviene. Lo cual no quiere decir que no le preste atención. Lo cual no quiere decir de que esa figura no sea, pero, ahora hay una guerra acá. Miren, vienen anunciando, y lo peor de todo que con fecha, ya parecíamos testigos de Jehová. Desde el 80 y pico, cuando se le ocurrió a Reagan ir a bombardear Libia, ya se venía el Señor. Porque en el 80, ya faltaban 4 años, porque en el 89 se iban a hacer los 40 años del Estado de Israel. Quien dijo eso tuvo que recular en chancletas, obviamente. Decían que iba a venir en los 40 años del Estado de Israel, venía Jesucristo. No sé qué parte bíblica. Cuando dice, miren la higuera, cuando la higuera florezca. Hay cosas que si las saco de contexto simplemente para sostener mi idea, puedo decir una barbaridad y no estar compartiendo algo bueno. Entonces puedo seguir todos los pasos de la homilética y estar compartiendo una burrada. Vamos a ver, Deuteronomio 12, 2 y 3. A ver. Qué libro difícil que te buscaste. 12, 2 y 3. Alguno que lo lea. Destruyan todos los lugares donde adoran a sus dioses, los pueblos que ustedes conquisten. Se encuentran por todos lados y deben ser destruidos. Están en las montañas, en las colinas y bajo los árboles. Hagan pedazos las piedras, las esculturas de sus dioses y quemen los maderos que ellos adoran, que no quede de ellos ni el recuerdo. Bien. Esto, ¿en qué contexto fue escrito? Según esta Biblia, estos versículos hablan de Satanás, o sea, de un movimiento satánico, de algo satánico, que es verdad. Digamos, es lo que te contextualiza, es esto. Ahora, ¿a quién fue dado esto? Al pueblo de Israel. Ahora, si yo empiezo a traspolar todo, porque yo tengo la idea de decir, voy a predicar acerca de lo malo que es la idolatría, y lo dejo así, ¿el sustento es bíblico?
Sí. Ahora, no va a faltar el iluminado, y pasó, no una vez, sino muchas, y acá en Argentina ha pasado, que algún trasnochado fue y rompió alguna imagen de alguna virgen, y derribaron y se sentían Gedeón tirando los altares. No, macho, no era por ahí. Porque esto estaba escrito en ese contexto. Y vos ya pasaste eso. Imaginen, yo no veo ningún apóstol. A Pablo le revolvía las tripas todo el panteón de dioses griegos, pero no salió a hacer una rotura de imágenes ni de cosas. Ese tipo de cosas generan de que hoy, por ejemplo, una gran mayoría del mundo musulmán a nosotros nos vean con una túnica blanca, una cruz roja y una espada. Parecemos templarios. Para ellos somos templarios, así como para muchos de nosotros ya los vemos con un turbante y un cinturón de bombas, y no es así. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, si yo predico eso, la idea es hablar sobre la idolatría o los problemas de la idolatría. ¿Puedo usar ese versículo? Sí, pero tengo que darle el contexto, tengo que darle eso y llevarlo al hecho de hoy, de decir, no es cuestión de que por la ruta no llegaría más a un lugar, porque está todo lleno de cositos del Gauchito Gil, tengo que ponerme a prender fuego, cada uno de esos, no llego a donde quería llegar. Es el tema de decir, déjalo. Mirá, el diablo se mueve mucho más astutamente que en una gallina en la esquina y el pochoclo y todo eso. Lo cual no quiere decir que eso no sea asqueroso o que no tenga un impacto espiritual, pero no voy a ir a atacar la imagen, voy a ir al centro y decir, mirá, el problema con la idolatría es este. Dios nos pide que si queremos que nuestra vida sea... Entonces ya empiezo a contextualizarlo ahora. Eso estaba escrito para el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta cómo funcionan las... Tenemos que fijarnos qué dice, porque el sustento por ahí es bíblico, y decimos una barbaridad o dejamos algo medio inconcluso y alguien lo puede interpretar. Si bien yo no soy dueño de mis palabras, no de la interpretación que otro le da, pero yo tengo que dejar la menor cantidad de cabos sueltos cuando comunico algo, porque se supone que estoy comunicando un mensaje que tiene que ser de esa manera. Salmo 10:1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Listo, ya con eso me siento triste y leo este salmo. Arranca así, ¡vamos! ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste?, decía el tango. Y acá, escondido. Y entonces le damos pie a determinada corriente filosófica donde Dios se desentiende. Creó todo, lo dejó todo funcionando, pero se desentiende y deja que nos matemos alegremente. Cuando sabemos que no es así. Entonces, si yo quedo colgado de un versículo por una idea, puedo caer en errores y errores groseros. Entonces, tengo que seguir leyendo en este caso para ver hacia dónde apunta el salmista, qué es lo que quiere. Y por otro lado, pensar, muchas de estas cosas son traducciones de formas poéticas. Por ejemplo, See the thorn set in your side. Dice una canción que arranca así, veo la espina clavada en tu costado. Está hablando, son imágenes poéticas. Entonces, cuando la querían traducir esta canción, mis compañeros en la secundaria, traducir literalmente una poesía de un idioma a otro. Por ejemplo, hay canciones que quedan muy bien en inglés, pero si yo las cantara por ahí, ni me da la métrica, y pierden mucho el sentido porque son figuras. Si yo canto, socorro, necesito a alguien, socorro, pero no cualquiera, socorro, te necesito a ti, qué horrible. Help, I need somebody, help, not just anybody, help. Quedó buenísimo. Pero estoy traduciendo algo, literalmente nada. Entonces, cuando leemos los salmos, leemos poesía, y muchas veces simplemente es la expresión de alguien en una relación con Dios, que a veces es muy íntima, y no todo aplica para todo. Entonces, si no, con ese criterio estamos, ¿qué le estará diciendo el diablo ahora a Dios? Porque las cosas me van mal, porque seguramente Dios me está probando como a Job y le está diciendo al diablo, no puedo decir eso. No.
Job era Job y está puesto ahí, y es además una forma poética medio teatral. Y es uno de los libros más viejos, aunque está ubicado por el medio, más viejos de los que se tiene registro. Entonces, hay cosas que simplemente son para, digamos, cosas nuestras, ¿no? De decir, tengamos un global, usémosla, pero no nos quedemos en una cosa chiquitita. Si yo digo Mateo 21 y 25, Mateo 21, versículo 25, perdón. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, nos preguntará por qué no le creímos a Juan. Pará. Mateo 21, 25. 24, 25 dice. 24, 25. 21 dice. Sí, acá dice 21, pero yo iba a 24, 25. Pará, porque ahí puede ser, hoy estuve borrando y lo tengo marcado igual, no sea un problema. Mateo 24, 25. Sí, ahora sí. Ya os lo he dicho antes. Ya os lo he dicho antes. Está hablando, sí, yo lo dejé ahí. No voy a reiterarlo. Y habla de toda la segunda venida y está contando un montón de cosas, señales antes del fin. Entonces, cuando dice, si alguno está aquí y dijere, mirá, está el Cristo, mirá, ya no le creáis, está bien, lo podemos usar como el hecho de decir, muchas veces nosotros vemos anuncios falsos de... Pero no es que empecemos a ver anticristos por todas partes, a ver demonios por todos lados, lo que yo decía antes también en el hecho de decir cuando da la señal de la higuera, no es a veces literal y las figuras, y muchas veces son profecías. Por ejemplo, cuando hablaba de la destrucción de Jerusalén, y nadie, fue unos años después, fue en el año 71, no hubo mucho misterio con eso. Pero ya, y hay otras cosas que no han pasado, pero yo no puedo arriesgarme a decir, es así, amén, porque es una cosa que no tiene cumplimiento todavía. Cuando vamos a citar alguna parte, algún pasaje que hable de profecía, tenemos que tener en cuenta ese contexto real. Puedo tomarlo, pero no son solamente cosas que... Hay cosas que dice Isaías y... Entonces, siempre la profecía tiene una visión telescópica, hay un valle en el medio, y ese valle en el medio es lo que tenemos que tener cuidado. Bueno, una forma de ver eso es cuando Jesús entra en la sinagoga a leer y toma el capítulo 61 de Isaías, y si ustedes van al capítulo 61 de Isaías, van a ver que él no lee la última parte. Porque la última parte está hablando del fin de todas las cosas. Entonces, se puede hacer ahora, pero se puede leer ahora, pero si no, léanlo. Cuando él, creo que es Lucas 4, 16, por ahí, él entra a la sinagoga a leer. Bueno, lo hago rapidito. Sí, no, dale. Yo tengo claro algo y bueno, eso es un problema también, cuando uno tiene claro algo y nosotros... No, pero es un problema hasta personal mío, que pienso 100 y hablo 10. Lucas 4, 18. Presten atención. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Isaías 61, vamos a leer la última parte nomás. Bueno, 61.1, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos la apertura de la cárcel.
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y ahí se cortó. ¿Y qué es lo que falta leer? El día de la venganza del Dios nuestro. Y el día de la venganza del Señor. Entonces, el mismo Señor nos está mostrando el valle. Esta interpretación del valle es cuando uno anda por, qué sé yo, Mendoza, y de golpe ve una filita de montaña y resulta que está mirando la precordillera y la cordillera, y entre medio hay 100 kilómetros por acá, ¿no? Lo que nos está mostrando el Señor en este texto es justamente eso, que se está cumpliendo todo esto hasta acá, porque Él cierra el libro y ¿qué les dice? Esto se ha cumplido delante de vuestros ojos. Esto se ha cumplido delante de vuestros ojos. Acá está el que va a cumplir con todo esto. El día de la venganza de Dios es otro momento. Y van como 2000 años. Claro, está marcando un tiempo, porque dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Claro, esta, pero lo que falta, lo que él dijo hasta ahí, que eso es lo que a veces perdemos de vista. Y es otra cosa que linkeo para cuando van a predicar, cuando van a compartir. La lectura no tiene que ser la lectura nuestra. Ay, gracias Señor, porque ya leí la palabra. No. La lectura es la lectura a conciencia, es decir, lo leo 1, 2, 3, las veces que sea necesario. Y por eso ahí venimos con las otras versiones, porque muchas veces no llegamos a entender, porque por ahí es medio enroscado lo que dice y nos cuesta darlo, entonces por ahí alguna Biblia que no es que sea una paráfrasis, pero sí que está puesta en un lenguaje un tanto más habitual a lo que hablamos nosotros, puede venir bien para la construcción de lo que realmente dice y no entendemos. Esto, fijar metas claras, ayudará a ser claros y precisos a la hora de exponer. ¿Qué es lo que creo que el Señor me habló? ¿Qué es lo que el pasaje dice? ¿En qué contexto fue escrito? ¿Sí? ¿Y qué básicamente es ese pasaje? Y ahora, ¿qué me dice a mí? Porque primeramente es ¿qué me dice a mí ese pasaje? ¿Qué es lo que resalta? ¿Qué es lo que, a qué me lleva? ¿A qué me mueve? Por eso lo de la idea que yo les dije. Y es muy probable que tengamos caso, por ejemplo, Débora trajo esto, genial, listo. El caso tuyo era, empecé por un lado y no sabía muy, porque puede ser. Y hay muchos textos que a lo mejor nos parecen buenísimos y son textos que a lo mejor dentro de un tiempito el Señor nos vuelve a llevar y ahí es como que se abre y dice, mira, o viene alguien y me habla de ese texto y empiezo a darle otro enfoque, y es metas claras, o sea, ¿qué quiero llegar a comunicar? Y es lo que hablaba al principio, con esto ya voy a ir cerrando. Si yo quiero hablar de salvación, no tengo que pasear a la gente por toda la Biblia, yo quiero presentarles a Jesús, no tengo que hablar de Adán y Eva. Si yo quiero presentarles la obra redentora en la cruz, no tengo por qué linkearlo con David y Goliat porque no tiene nada que ver, nada más que porque lo aprendí en la escuela bíblica y es el pasaje que me sé de memoria, porque no tiene nada que ver. O sea, y si yo quiero hablarle a un público, o tengo que hablarle a una congregación, si se quiere, ya madura o que tiene mucha más gente, que ya tiene otro contexto, bueno, entonces sí puedo hablar y usar algún pasaje y empezar a buscar otras cosas. Nuestras Biblias están pegadas en una parte. ¿Por qué está la cosa de decir, no usemos tanto los libros proféticos? Que si yo le digo Abdías, me preguntan quién, ¿tienen idea de quién es Abdías? Miqueas, Nahum, Habacuc. Habacuc sí, porque por ahí, aunque la higuera no floree. Entonces por ahí les viene, pero si yo digo los otros, Amós, Ageo, Sofonía, ni hablemos. Zacarías, no. Y Malaquías porque por ahí trae todos los diezmos al alfolí, que algunos vivitos lo sacan de contexto y el alfolí. Entonces unos dicen, abran en Lucas 20, otros cierren la Biblia y traigan 20 lucas. No. Entonces,
pero si yo tengo que hablar en un contexto así, entonces puedo empezar a usar otros libros y empezar a buscar, porque Dios, para eso lo está en la palabra. Tampoco me voy a hacer el pícaro y decir, uy, vamos a leer Primera de Crónicas y empezamos a leer las genealogías. Y después cierro y digo, ¿qué nos habrá querido hacer el Señor con esto hoy? Y me voy, porque no tendría, tiene una razón de ser, pero no es tampoco una verdad ni una revelación espiritual demasiado, más allá de que algunos nombres que están puestos ahí no están por casualidad, tienen un significado, pero uno se tendría que poner a buscar, pero eso es otra cosa, ¿ven? Hay miles de cosas, no es una fuente inagotable, en realidad, la Biblia. Si ustedes me preguntan un detalle, por ejemplo, cuando quieren llevar el arca, recuperar el arca, David, el arca, ¿cómo había que llevarla? El arca de la alianza había todo un, digamos, procedimiento para llevarlo establecido en la ley, y no cualquiera podía tocarla, no la podía llevar si no era cargada y tenían que estar purificados, tenían que ser levitas, Estos recuperan el arca, la meten en un carro y hasta los bueyes se avivaron de que algo raro pasa. No, pará. Y un tal Uza, como vio que se la tocó y cayó muerto. Y Uza sabía, porque era hijo de un sacerdote. Sí, pero no era el indicado. ¿Y saben lo que quiere decir Uza? ¿O a qué se refiere el nombre? Algo así como la fuerza natural, la fuerza de la carne, tiene esa connotación. Entonces te da para un montón de cosas. Es decir, cuando vos querés hacer las cosas de Dios con tus propias fuerzas y querés llevar, es probable que fracases y que las cosas no lleguen a buen puerto, porque hay una manera. Si vos querés prepararte para predicar, no lo hagas en tu... yo la sé porque leí la Biblia. Dice, no, orá, tranquilo, prepárate. Antes de salir al ruedo, la preparación espiritual e intelectual son fundamentales. ¿Por qué puse las dos? Porque si yo no estoy preparado intelectualmente, y esto no quiere decir de que tengo que ser un doctor, un profesional, sino que haya leído a conciencia, que sepa de qué voy a hablar, de que por lo menos tenga idea de que Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares son libros poéticos, que desde Isaías hasta Malaquías son libros proféticos, que los libros históricos son los que siguen después de los 5 primeros libros, que es el Pentateuco. Tengo que tener esa... Miren, es bastante básico. Saber de que el Nuevo Testamento hay un bache de 400 años aproximadamente entre el último libro del Antiguo Testamento y los acontecimientos que empieza a narrar Mateo. Que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron lo mismo, pero uno trabajaba en TN, otro en Crónica, otro en La Nación. Sí, porque si van a ver, enfocan a lo mejor la misma noticia con otras connotaciones, y para eso están. Que la mayoría de las epístolas las escribió Pablo y algunas son personales, que hay epístolas que son generales y hay un solo libro profético en el Nuevo Testamento que es Apocalipsis, vengan los domingos. Entonces, esa preparación intelectual, si a eso le sumamos a que por ahí podemos hacer alguna cosa en cuanto a oratoria, si podemos agarrar un diccionario, que suelen ser el libro que menos dientes tiene, así que busquen una concordancia. Hay un manual bastante básico que se llama Compendio Manual de la Biblia de Halley, que te trae libro por libro, más o menos una reseña histórica de qué se trata. Está bueno porque nos contextualiza. No es que con eso voy a salir a predicar, pero cuando yo no iba al seminario y tenía 17 años, mi amigo, compañero de curso, me compré el libro de Halley, y estábamos los dos. Entonces, eso nos ayudó, nosotros mismos íbamos preparándonos. Después salíamos a hacer burradas, pero estábamos aprendiendo. Sí, Halley. A lo mejor todos esos materiales están en Sí. Sí, hay varios. Comentarios bíblicos.
Entonces, si uno mira los comentarios bíblicos de Matthew Henry, 1700 y pico, y están buenísimos. El manual Unger, el manual de Unger también está muy bueno. Entonces, ese tipo de cosas, esa preparación intelectual. Las versiones bíblicas que antes, bueno, en casa yo tengo un montón de Biblia, que ahora ya ni siquiera es tan necesario, porque vos ponés en Google tal texto, Sí. NBI te salta, tal texto, la Biblia de la América te salta, o sea, ya no tenemos los que, digamos, en forma casera queremos hacer una investigación, en la limitación de decir, uy, me faltan materiales, porque... Ni tampoco tener 300 libros arriba. Y obviamente, Si yo abría la Biblia, sí, si hay Biblia así, en el mismo texto, en el mismo Tengo- pasaje, para ver el contexto y para... tengo una foto todavía, si la busco la voy a escanear, donde estoy en casa preparando, no sé qué cantidad, estaba preparando homilética, y tenía esta Biblia, esta misma, la concordancia, un manual de teología, el libro de teología de Berkhoff, el manual de Halley ahí a otro costadito, y mi Biblia, la de todos los días. Y yo estaba ahí, me sacaron la foto, porque claro, después del ensayo, cuando tenía la banda, yo seguía haciendo la vida formal de alguien que está estudiando en un seminario y deja el rock por un lado, con los pelos largos, y yo estaba ahí. Y yo me acuerdo que tenía que hacer eso, pero, a ver, no hace falta a lo mejor hacer todo un despliegue, pero sí por lo menos tener un mínimo conocimiento. Y la preparación espiritual. Yo leí una vez que una Biblia que está destruida habla de una vida que no lo está. Entonces quiere decir que la usa. O sea, que la marca, que la quiere, Y a mí me criticaban en casa porque yo tenía esta me arreglaron, esta la cuido, ¿sí? Está bastante cuidada. Pero tenía una Biblia que decía, ¿cómo vas a ir a predicar con eso? Yo la abría así, saltaba, ¿no? Yo no sabía dónde estaba. O sea, tenía una Biblia en fascículos, pero yo sabía dónde estaban las cosas. Y yo quería esa Biblia, la amaba, la tengo todavía. Está toda pegada con cinta, un asco. Pero ¿qué pasaba? Era donde yo... entonces, preparación espiritual es eso. Voy a orar, voy a ver qué quiere Dios realmente. Puedo tener ideas muy buenas, muy locas, y como diría un pastor amigo uruguayo, dejémonos de locas pasiones y pongámonos en lo que realmente Dios quiere. Entonces, esa preparación después se nota. O sea, hay gente que se siente, que realmente es levita ahora. Levita orar, levita leer, levita prepararse, levita todo lo que tenga un esfuerzo. Entonces, no caigamos en esas cosas y centrémonos. Esto, vuelvan de nuevo la semana que viene otra vez con los que fracasaron, entre comillas, porque no es un fracaso, los que no pudieron concretar la idea y eso, es decir, ¿qué palabra? O sea, la palabra fue para mí, era el tiempo, tarde, y de ahí disparé tiempo. No sé. Todo tiene su tiempo, todo tiene su... Ese fue el básico, ¿no? Que disparé por ahí, pero empecé a meter un montón. Entonces, fíjense eso y vuélvanlo a intentar, vuélvanlo a hacer. Más las herramientas que suman hoy. Walter. Sí, porque estaba sin usar.
Ya cambié todo el lugar ahora para darle la... Ahí estamos. Esto me queda un poco lejos, pero así que voy a estar sentado y después me voy a ir poniendo de pie. No, tomé algunos. Dios les bendiga. ¿Están todos bien? Bueno, ahí vamos. Tomé un poco el capítulo 3 del libro, con algún punteo de cosas para ir hablando, para los que van leyendo el libro y para los que no lo leen. ¿Sí? ¿Lo leen? Bueno. El libro propone, esta silla me va a dejar en ridículo en cualquier momento. Vamos a hacer así. Propone dos preguntas clave. Digamos, uno tiene una idea que piensa que es buena, pero eso hay que contrastarla después también con el Señor y a ver qué nos dice Él, si la idea es buena o más o menos. En base a esa idea, una composición de lugar, o sea, no es una sola cosa, una sola palabra, sino que uno va pensando a quién se dirige. Hoy, cuando Martín hablaba, me recordaba que la iglesia donde yo me convertí era muy activa y estaba en todos lados. Entonces, un día fuimos al Moyano a un aire libre. Y ahí la verdad es que cualquier bosquejo, cualquier idea que uno tiene, cualquier estudio que haya hecho, se cae en 1000 pedazos. Así que empecé a chillar como un chancho y salieron de todos lados para ver de qué se trataba. Porque me dijeron, bueno, predica vos. Y entonces aparecieron de todos lados y bueno, y ahí tal vez se les pudo dar un mensaje muy sencillo y orar por ellos. Y punto. Entonces, hoy cuando decía el contexto es muy importante porque está bien, yo estoy presentando un extremo, evidentemente, pero también puede pasar eso. Entonces podemos tener una idea, la idea por supuesto tiene que tener un fundamento, yo como soy de otra generación que Martín, la biblioteca mía llegó a tener 250 libros, porque y hago un pequeño paréntesis ahí y evolucioné. Y la verdad es que encuentro montones de libros que si fuera el caso se los hacemos llegar en PDF en internet. Montones. Soy un pirata, si se quiere. Un navegante pirata, pero entiendo que hay muchos libros son caros. Y prácticamente todos los que yo voy publicando acá, si los pongo es porque ya los tengo, de manera que cuando les hablé de la palabra en dúo y del libro de Strong, se encuentra en internet. Lo mismo que otros comentarios bíblicos, después hablamos de eso. Buscar el texto. Es lo que dice este capítulo. Tengo una idea y tengo que buscar el texto. ¿Qué idea expresa el texto bíblico y su contexto? Es una de las preguntas que hace. Y la otra, el texto que yo encuentro está perdido por ahí, Marcelo, no lo vas a encontrar fácil. Pero yo le encontré las dos preguntas clave medio al principio del capítulo. Armoniza con la idea que empieza a madurar, eso no lo dice de esa manera, porque yo creo que la predicación, el sermón, lo que uno va a exponer, tiene que ir madurando
dentro de uno mismo y tiene que ir fructificando dentro de uno mismo para que después también pueda exponer eso a otros. ¿Sí? Entonces, el texto tiene que ver con la idea, ¿se llevan bien o estoy forzando las cosas? Trabajando con el texto bíblico. Estos sí son las pautas que va dando. Estudiar lo que dije recién, si es afín al sermón. ¿Recuerdan cuando les puse el texto de Isaías 55 y yo dije, miren el contexto? El contexto también nos ilustraba mucho, porque a veces separamos ahí y decimos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, chao, hasta acá, listo, ya está, se acabó todo. Como los cielos están distantes de la tierra, pero después nos informa que esa lluvia que viene y que produce fruto viene del cielo a la tierra, y esto nos está mostrando que Dios está interesado en que conozcamos los pensamientos de ellos. Entonces, el contexto a veces nos muestra. Lo que hablaba San Martín casi le digo. San Martín. Lo que hablaba San Martín, entonces, una vez en una convención me equivoqué el nombre de un hermano y después toda la convención quedó en ese tema. Así que no, salgamos de San Martín rápido. Me perdí. Entonces, ver el contexto. Lo que él hablaba del Salmo 10, que parece entrar abruptamente en el versículo 1, la historia de ese salmo es que eran dos salmos, que era todo uno, el 9 y el 10 eran uno. Entonces, el contexto de ese salmo hay que buscarlo también en el 9, y por eso es que arranca con una figura tan cortante, ¿sí? Entonces es importante ver qué pasa alrededor, más lo que él dijo de si son libros poéticos, y entender un poco la poesía hebrea, que no es la nuestra, se maneja con paralelismos. El Espíritu del Señor me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida. Está reafirmando el mismo concepto, cambiando unas pocas palabras. Y eso está en Job, además. Sí. Entonces, entender esas cosas para encontrar si estamos con el texto adecuado. Leer el texto en nuestra Biblia muchas veces, Martín hizo hincapié en esto, porque ese texto realmente nos tiene que tocar el corazón, no sé cómo decirlo, ¿sí? El Espíritu nos tiene que hablar a través de ese texto, tiene que entrar profundamente para que con esa misma profundidad pueda tocar a los otros corazones. Ver otras versiones de la Biblia, es verdad que ahora uno se pone en Bible Gateway o cualquiera de esas aplicaciones y tiene ahí una enorme variedad. Las traducciones de la Biblia, digamos, es muy complejo traducir de un idioma que no encaja con el otro, porque tiene distintos nexos, distintas formas gramaticales, porque tiene palabras que no existen, como esa que yo les mostré el otro día del endúo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los traductores? Se proponen una meta más cercana al texto original o más cercana a lo que puede llegar a entender el común de la gente. Pequeño paréntesis ahí. La PDT empezó siendo una versión americana, inglesa, para los sordomudos. Porque el sordomudo maneja un idioma mucho más limitado, porque hay conceptos que no hacen a cuestiones materiales o que se pueden ver, hay conceptos de sentimientos, de amor, y son palabras que les son muy complejas
entender y poder usar en la lengua de señas o como ellos se manejen. Entonces, esa Biblia empezó siendo una Biblia para que se pueda usar con ese grupo de personas. Y rápidamente, lo que está pasando hoy, que sí, y pasaba ya en Estados Unidos, hay gente que más de 1500 palabras no usa, ¿no? Entonces se empezó a hacer popular, le encontraron la manera de profundizarla un poquito más, la tradujeron a varios idiomas y sale con fritas, digamos, ¿no? Sale. Entonces, eso está muy dirigido al lector. Si vamos a la Biblia de las Américas, la LBLA, esa está muy ceñida hacia el texto original, a punto tal que si alguno tiene una impresa, va a notar que cuando en un mismo versículo hay algunas palabras que están inclinadas, en itálicas, ¿sí? Bueno, esas son palabras que tuvieron que agregar al texto original, porque si no en español no se entienden. Pero los también son peliculosos. Claro, pero si uno elimina las itálicas, está más cerca del texto original todavía. O sea, si uno va leyendo, ¿me expliqué? Sí. Bien. Entonces, de esto nos sirve, esto nos nutre con distintas versiones de la Biblia. Bueno, acá no voy a reiterar, pero sí voy a reiterar, pensar, meditar, orar sobre el texto elegido y hacer una interpretación. Sí. También aclarar que la Biblia en paráfrasis no tiene el mismo peso que otras traducciones. ¿Por qué? ¿Qué buscó el traductor? Decirlo con unas palabras que sean bien claras. O sea, van a encontrar también paráfrasis de la Biblia. Sí. Léanlo para entender un poco el contexto, pero no como para predicarlo. O sea, sigan con un texto original y pueden mencionar que sacaron una idea de esa Biblia en paráfrasis. Es casi muy ceñido a la Biblia, pero casi un comentario bíblico. No. Es casi, es como un intermedio. ¿Cómo podemos seguir investigando una vez que hemos avanzado con esto? Bueno, por supuesto, leyendo comentarios bíblicos y algunos se mueve para acá y el otro se mueve para allá. Algunos van acomodando los melones para el lado de la tendencia doctrinal que tiene cada uno. Bueno, eso uno lo tiene que ir censando y midiendo. Concordancias bíblicas que sirve para encontrar una palabra en otros textos y en otros contextos, diccionarios, enciclopedias. El tema de las costumbres es interesante en el sentido, pero yo les diría, métanse ahí una vez que ya saben que el texto va a ser ese, porque si no se van a... ¿Por qué es interesante? Porque nos permite entender exactamente a quién iba dirigido ese texto, de qué manera, por qué se le hablaba así a tal persona, si era una persona grande, si era una viuda, si era qué significaba ser viuda en aquel momento, para seguir con ese ejemplo. No había seguridad social, no había nada. Bien. Walter, ¿puedo decir algo con respecto a ese tema? Que sí. También esto lo que habló Martín, que para la predicación, para el bosquejo de una predicación, es el primer punto clave, el contexto y lo que está en la palabra, tratar de esforzarse y estudiar eso, qué es lo que entendía la gente en ese momento de lo que estaba en la palabra. Por eso no es un dato menor lo que dijo él recién, sino que es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando empezó la clase que ustedes decían
buscar una idea para un bosquejo, ahí fue cuando Martín dijo, la idea se puede ir para cualquier lado, como tomar, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y predicar cualquier cosa. En cambio, teniendo el contexto por qué Pablo lo dijo, a quién iba dirigido, quiénes eran los que estaban escuchando, qué situaciones estaban pasando, lo que va a hacer eso es cuidar, cuando ustedes sacan la idea del escritor, la inspiración que tuvo el escritor para decir eso nos va a cuidar cuando predicamos de no ir a cualquier lado con la idea, sino que nuestra idea esté lo más cerca posible de la idea original del que escribió el texto. Entonces, eso que dijo Walter recién, más lo que dijo Martín antes, es fundamental, es ponerse en el lugar qué entendieron los que escuchaban en ese momento, porque Jesús le habló de pastorear ovejas, y yo nunca vi ni cómo se ordeña una oveja, si se ordeña. Nunca vi esquilar una oveja. O sea, no tengo ni la menor idea. Entonces es ir a qué estaban escuchando lo que escuchaban en ese momento, y eso va a cuidar la idea central del texto bíblico con la idea que nosotros vamos a predicar. Eso es muy importante en la predicación. Gracias, muchas gracias, muy buena contribución. Y en el tema de las ovejas, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. He visto algún video donde ponen un montón de ovejas por allá y están los distintos pastores. Y las llaman y vienen las de cada uno. Pero eso hay que entenderlo también en el contexto que se vivía entonces, porque ese ejemplo es muy válido porque ellos lo vieron desde que eran así chiquitos y por ahí nosotros no lo entendemos, ¿no? Se ríe Marcelo, pero yo fui así chiquito alguna vez. Me río porque hoy el teléfono conoce tu voz. Entonces, cuando mis nietos quieren poner una canción y le hablan a mi teléfono no les... Hablando del... Eso estaba pensando. Pero me viene bien, todo me viene bien a mí. Hablando del teléfono, cuando nosotros preparamos algo, tenemos que tener en cuenta que quienes están sentados delante nuestro hoy tienen teléfono. ¿Sí? En un libro un poco más, en un tema un poco más antiguo, pero no tanto, de John Stott, él dice que si yo no atrapo la atención de los que me están escuchando, dice, empiezo a sentir que van cambiando de canal con el control remoto. Hoy en día, ¿cuánto le dura a uno un video que no le interesa? ¡Chuc! 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 Y ya no es un tema de tener un control remoto en la mano, sino que entonces, de alguna manera, eso es también cuando nosotros pensamos en el oyente, algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces tendremos que movernos, como por ahí hago yo, bajar el tono, completar la frase mirando a una persona, viendo quién se distrae, quién no. Hay que tener un panorama completo. ¿Sí? Bien, algún tip más. Con los libros de estudio vamos a ver justamente lenguaje, se habló todo esto, ¿no? Significado de ciertas palabras, frases, clase de texto, comparaciones, circunstancias. No es lo mismo un Pablo encarcelado que cuando andaba por los caminos o cuando estaba en distintos lugares, ¿no? ¿Qué le está pasando a Jonás? Lo tuvieron que meter dentro de una ballena para cuando tocó los cimientos de la tierra, ¿no? Ahí hizo su oración profunda y, en fin, o sea, ¿en qué circunstancia está
cada uno. Y acá les voy a poner los libros. Y después quiero hablar una cosita, si tiene que ir. Bien. Esto después yo lo voy a tomar de examen cuando. No, está bien. Estos libros, por ejemplo, bueno, este lo tienen, pero estos y otros se consiguen en internet. Hay que saber más o menos por dónde meterse. Si alguno está interesado, no sé de qué manera lo podemos organizar. Y una cosita más. Y después le doy lugar a no, una cosita más, y esto puede llevar tiempo. Pues espero que nadie. Estamos en un curso de homilética, donde los que tienen que expresarse son ustedes. ¿Sí? Está linda la tribuna, está muy hermosa. Martín habla muy bien, yo hago lo que puedo. Nosotros tenemos que empezar a funcionar como un equipo, ¿sí? Donde las intervenciones de cada uno, como hizo Marcelo recién, contribuyan a ir formándonos, porque de eso se trata, para que podamos expresar la palabra de Dios hacia otros. ¿Sí? Entonces las intervenciones, los comentarios, las preguntas, nos tienen que ir edificando. Y nosotros tenemos que ir pensando en cómo responderíamos ciertas preguntas que nos hacemos nosotros mismos, y yo creo que por ahí hay una muy buena idea para predicar y empezar a prepararnos en esas cosas. Veo caras preocupadas como que no me entienden, pero no importa. Voy a ir un poquito más adelante para que se entienda. La hermana un día dijo, ¿y el Espíritu Santo? Bien, prepare algo sobre el Espíritu Santo. No, claro. El hermano un día dijo, ¿cómo tengo certeza de la salvación? Bien, investigue. Pero claro, a la hermana le digo... ¿Quiere ahora? No, yo sé que usted habla ahí, pero tiene que ser una contribución para el resto, punto. No, a eso estoy llamando. 1 Corintios 12, 31 dice, os muestro un camino más excelente, porque a veces el problema de una persona no se lo vamos a solucionar. Mire, me cortaron un brazo. Y entonces, ¿qué está esperando? Que nosotros le digamos, bueno, dentro de los dones del Espíritu Santo está la sanidad, está el hacer milagros, le puede crecer el brazo de nuevo. Baja probabilidad. Pero le puedo mostrar un camino más excelente, que es el amor de Dios. Ahí hay un ejemplo. Yo puedo ir hacia Hebreos 4, donde dice que Jesús traspasó los cielos y llevó el ancla de nuestra fe. Certeza de salvación. ¿Quieren leer el texto ese? Lo leemos enseguida. Llevó el ancla de mi fe al cielo. No es un tema menor. Voy a explicar lo del ancla y después leemos el texto. ¿Qué pasaba en el
naufragio de Pablo. ¿Por qué Pablo se puso tan insistente o fue a denunciar a los que se querían escapar con el esquife, el bote salvavidas? Cuando había una tormenta, lo que hacían en aquella época era poner el ancla del barco en el bote salvavidas, llevar el ancla hacia el puerto, porque el barco, y en ese lugar donde ellos encallan, era una entrada muy angosta, llevar el ancla hacia el puerto y tener sujeto desde el puerto el barco y empezar a tirarlo para que entren. Por eso él los denuncia. Ahora, ¿dónde está el ancla de nuestra fe? En el puerto más seguro que hay, porque Jesús fue hasta el mismo cielo a llevar el ancla. Por ejemplo, certeza de la salvación. Leemos el texto. Y con esto sí, ya le doy lugar a Nora. Y tendré que usar anteojos, ya no estoy... Estoy por cumplir 69 y yo no usaba anteojos. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Hebreos 4:14. ¿Estoy bien ahí o me metí en un lío? Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote... no, me equivoqué, pido perdón. El ancla, vamos a encontrar el ancla. Tenemos la concordancia, A ver, ustedes me ayuden. ahí en Strong. 6:19. Perdón. No, yo tengo la Reina Valera acá. Momento, pero leemos un poquito antes. Hebreos 6:19 dice, Claro. el cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Claro. ¿Qué viene diciendo Pablo? Que Dios no solo nos dio su palabra, que firme, que no vuelve atrás, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, etcétera, etcétera, sino que además dio un juramento. Dice 17, versículo 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, los que creen en el Señor, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas, la palabra de Él y por el juramento de Él, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. ¿Y quién la llevó ahí? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, el que entraba a puerto con el ancla, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.